Muy buen día, somos parte de la Facultad de Humanidades, Departamento de Pedagogía, C70, Sunidito Suchitepeques, curso E13, Desarrollo Histórico de la Educación en Guatemala. Carrera, licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, docente, licenciada Elda Rebeca Orozco Aragón. Somos el grupo número 1, compuestos por Abner Israel Castañeda Barrios, carnet 1998, 50 62 3, Marco Antonio Solís Sánchez López, carnet 2019, 51 21 9, Marta Lidia Castillo, carnet 2019, 50 69 1, María Isabel Cel Morales, carnet 2008, 50 29 2, Maynor Fernando Zapeta Alonso, carnet 2014, 41 020, Angélica Emperatriz Ordóñez Coyoy, carnet 2019, 50 59 8. La actividad que tenemos es socialización del tema Historia de la época de la colonia en Guatemala. Muy bien, voy a tener a bien hablarles sobre lo que fue la invasión española a Guatemala. Es bien sabido que en marzo de 1517 y abril de 1518 fueron los primeros intentos españoles por desembarcar por Yucatán. En marzo de 1519 volvieron a probarlo por Tabasco nuevamente, no pudiendo desembarcar ya que había fuerza maya en esos lugares. En 1524 lograron desembarcar a tal punto que los mayas lucharon contra los españoles para que no desembarcaran y al verse vencidos dice que se tiraron de un barranco, prefirieron morir a ser apresados por los españoles. También tenemos que hubieron ciertos factores que ayudaron a que Guatemala pues perdiera la lucha con España, entre ellos el armamento. Ellos tenían mejor tecnología, la división que existía entre los quichés y los tlaxiqueles, que eran las fuerzas más grandes de los mayas. Había otros pueblos pequeños que también estaban divididos. Las enfermedades que portaban los españoles, los mayas no estaban preparados para poder combatir las enfermedades que ellos traían de España. De igual manera, pues el pueblo de Itzá del norte de Petén, que era gobernada por la familia de los Can, resistió por más tiempo que ninguna otra, siendo dominados hasta en 1697. También se tiene conocimiento que entre el periodo de 1524 a 1898 se habían registrado 209 levantamientos y rebeliones. Tenemos la primera fase de la conquista, fue la fase bélica o militar. Fue una etapa de guerra marcada por esclavitud, muerte y tortura de los conquistados, violencia contra las mujeres y los niños. La fase económica, durante la fase económica pues hubieron saqueos, robos, repartición de tierras conquistadas, siempre esclavizando a los conquistados. Es de más hacer notar que los más perjudicados en estas fases que hemos mencionado fueron las mujeres, ya que las mujeres fueron explotadas sexualmente. Las mujeres eran acusadas de inmoralidad por andar semidesnudas. Prácticamente sobre ellas fue donde hubo más martirio de parte de los españoles. Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la invasión española. Me corresponde hablar acerca de 4 temas bastante importantes. Primero tenemos los sucesos políticos, los aspectos ideológicos educativos, el choque de culturas y la sublevación indígena como parte de la invasión española. Primero podemos ver que los sucesos políticos fueron principalmente, número 1, la expansión del poderío español a las nuevas tierras encontradas o al Nuevo Mundo, como lo llamaron. Asimismo, podemos ver que el aprovechamiento y la apropiación de los recursos, principalmente de las tierras encontradas, fue uno de los objetivos políticos para enriquecer a la corona española. Como tercer suceso tenemos el dominio del Nuevo Mundo, es decir, extenderse de forma no solo de poder, de recursos, sino de en tierras, en territorio para engrandecer la corona española, que hasta ese momento era uno de los grandes poderíos a nivel mundial. Y finalmente la castellanización o ampliación del idioma. Como todos sabemos, nuestro idioma español proviene del idioma castellano de España.
Otro de los puntos bastante importantes es el aspecto ideológico educativo que tuvo la invasión española. Como sabemos, la educación era específicamente para los hijos de los nobles o de los hijos de los conquistadores, hablando ya de la Guatemala conquistada. Como segundo punto tenemos la educación durante la invasión española. Esta se basó en la castellanización, como ya lo dijimos antes, de los aborígenes mayas encontrados. Y con esto se perdió gran parte de la cultura, de la lingüística y de la variedad y de la diversidad de idiomas propios que se encontraron en la cultura maya. En el tema del choque de dos culturas, podemos mencionar, número uno, que la cultura española vino a imponer y a obligar a los aborígenes encontrados a adaptarse a las culturas de la Europa, del viejo continente. Y segundo, que los aborígenes mayas tenían costumbres y tradiciones bastante rudimentarias, bastante propias de la cultura española, como son los sacrificios y además que eran politeístas, es decir, que creían en diferentes dioses o en varios dioses. Finalmente, como todos sabemos, después de la invasión y conquista de España a las Nuevas Américas y específicamente a Guatemala, la sublevación indígena consiste primero en hacer caer en el imperio maya. Se sabe que el descubrimiento, invasión y conquista de la América se dio entre los años 1492 y 1500. Sin embargo, se tienen registros según el libro La otra historia del autor Filóchofo que hasta los años 1530 se proponían algunas excursiones para exterminar a grupos de aborígenes mayas, de entre ellos los mames, los ixiles y los quichés. Me corresponde hablarles sobre la dominación española, en sí la creación de los pueblos. Los viajes de Cristóbal Colón desde el año de 1492 a 1504 proporcionaron a la corona española tierras nuevas y súbditos y oro. Sin embargo, muy pronto el proyecto colombino consiste en instalar factorías en las Antillas, que fue sobrepasado por los hechos, los intereses de la corona y de los compañeros de Colón. La dimensión de los nuevos dominios y las excesivas atribuciones otorgadas al almirante en las capitulaciones de Santa Fe provocaron un giro en la política de los Reyes Católicos, una empresa originalmente privada, bajo la responsabilidad de Colón. Se transformó en un proyecto de colonización, explotación económica y evangelización, sustentando por la monarquía. Por una parte, se autorizó la intervención de particulares en la exploración y conquista de nuevos territorios. Y por otra, la corona se reservó el derecho de administrar las flamantes posesiones y nombrar funcionarios que velarán los intereses reales. Expresión de esto último fue el envío de Nicolás de Obando como gobernador de Española en 1502, el cual arribó al frente teniendo 2.500 personas que venían a sentarse en la isla, en España. Mientras tanto, se creaba la Casa de Contratación en el año de 1503, y ahí se formó la cultura maya, que es parte de la civilización mesoamericana y tuvo su máximo desarrollo en América Central, principalmente en lo que hoy comprende los estados mexicanos de Tabasco, Chiapas y Yucatán, Británica, República de Guatemala y parte de las repúblicas de Honduras y El Salvador. Buen día, licenciada, compañeros. A continuación les explicaré el tema de creación de organizaciones educativas. Cuando hablamos de la organización educativa en Guatemala durante el periodo colonial, estuvo regida por la forma organización feudal. Esta se lleva a cabo por medio o se representa por los encomenderos, la aristocracia y el clero. Uno de los objetivos de la educación era, asimismo, dictados por esas clases dominantes, convirtiéndose en la escuela un instrumento de represión y tiranía durante ese tiempo. La educación era de tipo confesional por haber quedado este servicio en poder de la Iglesia. En estas condiciones
Como se puede advertir, a la escuela se mantenía alejada de la realidad y del espíritu científico que pronto se empezaría a desarrollar en Europa. Luego tenemos las acciones culturales. En las acciones culturales, el periodo colonial se caracterizó por un fuerte proceso que hubo durante ese tiempo, no solo en el ámbito de las artes, sino también en el modo de vida. Los colonizadores trajeron al continente americano tanto técnicas y estilos artísticos europeos como costumbres y tradiciones originarias. La organización educativa, el desarrollo histórico de la educación en Guatemala se ha visto fuertemente marcado por los sucesos importantes en los aspectos económicos, políticos, sociales y religiosos, tanto en el tiempo anterior que lo vivimos también en la actualidad. La acción evangelizadora y los conventos, la organización de los conventos estuvo bajo el cuidado del licenciado Francisco Marroquín, quien fue el primer obispo de Guatemala. Desde su arribo quiso darles un alivio a los indígenas, así les llamaban, y su labor más importante fue el ámbito educativo. El obispo Marroquín en el año 1532 a 1534 fundó la primera escuela, la cual era dirigida a los niños criollos. Les enseñaba a leer, a escribir, cantar y por supuesto la doctrina cristiana. De esta forma clasista eran ignorados los niños mestizos, mulatos e indígenas. Gracias. Dice que la costeñización de los indígenas del común durante los siglos XVI y siglo XVII fue un proceso que se desarrolló en gran medida a las dinámicas del quehacer cotidiano colonial, donde los españoles o indígenas debían comunicarse para diversos efectos. Las escuelas de primeras letras de Francisco Marroquín y Frocos Monroy, los conventos y la acción evangelizadora. La organización de los eventos estuvo bajo al cuidado del licenciado Francisco Marroquín, quien fue el primer obispo de Guatemala. Desde su ámbito quiso darles un alivio a los indios, así le llamaban, y su labor más importante fue el ámbito educativo. La Compañía de Jesús, Escuela de Primeras Letras, Colegio de San Lucas, dice que el colegio fundado por los jesuitas en 1582, teniendo una escuela de primeras letras anexa, al inicio sirvió para la educación de los niños pobres, hijos de los españoles. Este colegio ayudaba a la población más necesitada, pero a medida que la ciudad fue creciendo, las familias caudales ya no vivían solo en una zona. Como resultado de esto, la escuela de primeras letras anexa subió sus cuotas, siendo casi imposible que los pobres pagaran. Ven así, tenemos la escuela de Betlín, primera escuela para niños pobres. Dice que Melets en el 2008 tuvo su origen en Guatemala en el año de 1653. Entre los propósitos más importantes de estos religiosos figuraba el alivio de los enfermos y la enseñanza de los niños pobres. En la última diapositiva, los braterios y casas de recogimiento para doncellas. Los recogimientos no fueron instituciones religiosas, pero se establecieron con la intención de albergar a distintas mujeres de diversas condiciones sociales. Y en ellas se podría encontrar desde niñas clasificadas socialmente según criterios de casta y de nivel socioeconómico, como las huérfanas, hasta mujeres menesteresas o desposeídas. También sirvieron de asilo para mujeres que estaban tramitando su anulación matrimonial. Servicios y hospitales coloniales. Los habitantes de Guatemala actual somos herederos de la transformación que dieron durante el siglo XVI y que prevalecen hasta hoy. La formación de ver y atender las enfermedades por parte de Nueva Visión y la arquitectura hospitalaria, la solución a las enfermedades sanitarias de cada época. A continuación estaremos hablando de la educación media y los
colegios mayores. Actualmente los colegios mayores son centros que proporcionan alojamiento y promueven la formación de los estudiantes universitarios. Esto puede ser fundada directamente por una universidad. Cada una de estas universidades donde cada uno de los estudiantes van para prepararse para un futuro mejor para cada uno de ellos. A continuación estaremos hablando acerca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala fue fundada en 1676 y es la casa de estudio superior más antigua del país. También se dice que fue establecida por el Reino de Guatemala durante la época colonial española. El lema de esta universidad es ir y enseñar a todos, también por lo cual todos conocemos esta universidad en la cual nosotros somos una sede que es sede 70 del municipio de Zunilito del departamento de Suchitepeques. Esta universidad ha sido reconocida por cada uno de sus facultades y por las escuelas. Y datos curiosos también es la casa de estudio superior más antigua del país. Hubo un total de 60 estudiantes inscritos en la primera clase. Gracias. El resultado del presente proyecto grupal ofrece una panorámica del conocimiento más actual sobre la historia del periodo de la conquista guatemalteca, con el objetivo de promover el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes universitarios. Se expone un amplio panorama de la producción de la historia, de lo cual se han escrito muchos libros. Desde este punto de vista, la historia, en este caso, la historia guatemalteca es una de las fuentes de experiencia y conocimientos para entender algunos problemas sociales que vivimos actualmente y los comportamientos también sociales. Pero al final de todos, como cultura común, este conocimiento desde el punto de vista paradójico nos encamina a la comprensión del aprendizaje para tratarla. En la actualidad, aún otros han visto y han utilizado la historia como una herramienta e incluso como un arma política. La historia se ha utilizado a favor de los derechos para justificar la hegemonía y la explotación y la discriminación racial, uno de los grupos en contra de otros. Al mismo tiempo se utilizó como una herramienta de liberación para construir alianzas entre los marginados para luchar contra la opresión. También podemos observar que las identidades nacionales, como parte de la creación del modelo de nación del gobierno, nuestra investigación propone conocer y reconocer también a Guatemala como un estado multicultural y con sus diferencias étnicas y culturales. Debido a nuestra historia, los españoles evaluaron la base de los recursos naturales de Guatemala. De acuerdo con los deseos y necesidades de su propia cultura, gran parte de la colonización se ha dado de manera espontánea y sin ningún tipo de orientación técnica, también ocasionando un rápido deterioro de los recursos naturales y generando en sí un bajo nivel de ingreso familiar. También en la región ha sufrido en los últimos años un acelerado proceso de colonización.
ampliando la frontera agropecuaria e incrementando también a la población que la habita. Todo ello sin ir en contra con el apoyo y la dirección de los estados, lo cual no ha permitido un desenvolvimiento normal de la comunidad. También ha creado grandes problemas en la población indígena y también grandes tensiones sociales. Parte importante de la población, especialmente los colonos y los indígenas, viven en condiciones infrahumanas. Son precarias viviendas, ausencia de casi totalmente de todos los servicios públicos y vías de comunicación. También padeciendo graves enfermedades y aguda desnutrición. El pronóstico de este trabajo es establecer la naturaleza y la finalidad de la organización educativa a partir del enfoque antropológico de la organización de la educación, con el fin de contribuir a la reflexión sobre lo que hasta ahora se ha conceptualizado en torno a la organización educativa. El momento en que vivimos exige una gran reflexión seria, un esfuerzo por profundizar los conceptos y una decisión firme que no dejarse contagiar acríticamente de las modas. Gracias. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la presentación del Grupo 1. Pasen buen día.